Perfecto. Entonces vamos a empezar y quería, en primer lugar, explicaros de manera muy sucinta esta oración que hemos recitado, la oración del refugio y la bodhicitta. El propósito de este encuentro, basado en el texto Sé tu propio refugio, en realidad lo que pretendí cuando escribí este libro es hacer un comentario a las dos primeras líneas de esta oración que hemos recitado. Es decir, me refugio en Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación. Nada más. O sea, todo lo que voy a explicar durante este día y medio está basado en textos clásicos que ilustran las razones por las cuales tomar refugio, porque en todas las actividades de todas las tradiciones budistas, entre comillas, del mundo, se empieza con esta oración y especialmente en esta época resulta que de manera auspiciosa ayer era el Sakadawa, que es una celebración en todo el mundo budista muy importante. Se celebra el nacimiento, la iluminación y el paranirvana del iluminado. Entonces lo que voy a hacer es tratar de explicar estas dos líneas basándome en las enseñanzas propias del iluminado. Entonces lo primero que quiero explicar, en cierto modo, es revitalizar términos. ¿Qué entendemos por budismo? ¿Qué entendemos por budista? ¿Qué entendemos por espiritualidad? ¿Qué entendemos por religión, filosofía, vida interior? ¿Qué sentido le damos a estos términos? Como veis aquí en el PowerPoint. Entonces yo voy a tratar de discernir, de ayudarnos a discernir cuando hablamos de budismo o budista, qué damos a entender, qué conceptos cargamos a las palabras budismo y budista. A lo largo del día y medio me iré refiriendo una y otra vez a este punto primordial. ¿Qué entendemos por los términos budismo, budista, religión, espiritualidad? Porque puede ser que estén cargados. Perdona, Dime, no vemos el ¿no veis el PowerPoint. ahora? Sí, ahora perfecto. ¿Sí? Gracias. Vale, dadme toques por si acaso. Al compartir pantalla he conseguido la tuya. ¿Lo veis ahora o no? Sí, solucionado. Sí, Vale, perfecto. 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 Entonces, hace cuestión de un par de años en la península, no me acuerdo si era en Madrid o en Málaga, estuve dando este curso por segunda vez, creo, y hice una especie de encuesta. Y la encuesta era relacionada al término, por ejemplo, a un término que utilizamos mucho, que conocemos todos. Yo utilicé el término paganismo, pagano. ¿Qué connotación os da este término en la cabeza? Entonces la encuesta terminó que de las 20-25 personas que estaban asistiendo al curso, prácticamente la mayoría lo asociaban con algo negativo. Negativo, totalmente. Únicamente una palabra, pagano o paganismo, dos palabras. Entonces, yo ahora os voy a relatar por qué no es así. Fijaros bien, la medicina en el mundo griego vino de Hipócrates. Es una práctica pagana. Arquitectura es una palabra pagana, es griega. Y si veis el Partenón en la Acrópolis, entenderéis que para nada tiene una connotación negativa. La ingeniería, Roma fue famoso por sus trabajos de ingeniería. La ciencia nuestra occidental viene de los filósofos presocráticos. Después vinieron los filósofos socráticos.
Aristóteles, que enseñó las ciencias políticas, las ciencias naturales de las que hoy en día nos nutrimos. Platón fundó la academia. Aristóteles fundó el liceo. Y entre los dos enseñaron pedagogía a los ciudadanos, libres de Atenas en este caso. Música es una palabra griega, viene de musa. Los músicos, cuando hubo un momento en que el nuevo sistema, es decir, el cristianismo, cuando salió en el siglo III, IV y se hizo religión del imperio, persiguió a los músicos, persiguió a los artistas. Teatro es una palabra pagana, de ahí podríamos decir que viene el cine. En la antigua Atenas, a los ciudadanos, para darles pedagogía, educación, gratuitamente podían ir a los teatros griegos a ver comedias, tragedias y aventuras, como viene escrito en los textos de la Ilíada y la Odisea. Las Olimpiadas, es decir, todo el movimiento del deporte, fueron prohibidas en el siglo III-IV por un obispo en Atenas, en el siglo III o IV. Democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto forma parte del paganismo, del mundo pagano, y nosotros tenemos, o quizás aún tenemos, una connotación negativa de este término, y del mismo modo podemos tener connotaciones sobre lo que es el budismo, sobre lo que es ser budista, que tienen que ver con malas interpretaciones o ideas extrañas que tenemos en nuestra cultura sobre lo que es la religión, lo que debería ser, la espiritualidad, un camino interior, qué es la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, a lo largo del comentario, intentaré dar pistas de lo que es realmente la práctica llamada budismo en nuestro mundo, para convertirte en un ser budista. En nuestro mundo también el término está muy, muy manoseado. Intentaré dar un poco la esencia de lo que consiste la práctica espiritual, para que saquemos de los términos budismo, budista, ideas que no tienen nada que ver con lo que es la práctica. Entonces, este punto es importante, y en el primer capítulo pues intento explicar un poquito de qué manera nosotros a veces desvirtuamos los términos, los cargamos de connotaciones que no tienen nada que ver con el objeto de estudio, en este caso la práctica del Dharma, que es lo que constituye la práctica del budismo. Entonces, hemos de definir muy bien lo que significa la filosofía y la meditación budista. Deberíamos hacerlo de esta forma. Generalmente en nuestro mundo judeocristiano, generalmente asociamos la práctica espiritual o la religión a Dios, a la figura de un ser creador. En la práctica budista no se contempla esta figura, este concepto no está en ningún caso. Buda no es un dios. Quizás como budistas nosotros pensamos, o mucha gente piensa, que el budismo pues es el cristianismo, y en lugar de tener a Dios pues tienen a Buda como figura focal. Buda no es un creador, por ejemplo, por lo tanto ya no estamos acertando en lo que es la filosofía budista en realidad. Buda nunca fue un dios creador. Y así pues con muchísimos otros aspectos que nos alejarían de lo que es realmente la práctica del Dharma, ¿no? Entonces, el budismo, tal y como nosotros lo entendemos, que es casi como si eres del PSOE, o eres musulmán, eres cristiano, etc. No existe este término en tibetano, existe el término Dharma, que es Cho, en tibetano es Cho. Y Dharma vendría a ser una ley natural. Si sigues la ley natural, aunque no te reconozcas como budista, podrías ser budista. Estás siguiendo el sentido de lo que es la palabra budista. Budista en tibetano tampoco existe. Existe el término Nangpa. Nangpa es persona interior. Persona interior.
persona que mira hacia adentro las causas, intenta buscar las causas de su malestar. Entonces, alguien que está enfocado para manejar sus energías, entonces esto es lo que podríamos entender que es un budista, un Nangpa. No tiene que ver con ritos, aunque en el budismo puede haber ritos, no tiene que ver con ceremonias, aunque en el budismo también puede haber ceremonias, pero lo esencial no son ni los ritos ni la ceremonia, sino la actitud interna, el ser un Nangpa, un buscador interno, alguien que sigue un sendero interno de desarrollo. Esto es muy importante. Porque los términos budista, entonces esto es, bueno, los budistas, pues en lugar de tener al Papa, tienen al Dalai Lama. No es así ni tan siquiera en el budismo tibetano. No es así. El Dalai Lama no es en este sentido, no tiene la función que tiene el Papa en el cristianismo, y mucha gente piensa que es lo mismo y no lo es. Entonces, creo que para entender tanto el término budismo como budista es preciso hacer este trabajo de deconstrucción de los conceptos que no vienen de la práctica budista, sino que vienen de nuestra cultura y que nosotros imputamos a objetos de conocimiento que vienen de otro mundo. Y que estos conceptos están más allá de la cultura de cada uno. Por lo tanto, el verdadero sentido de la práctica budista quizás no tiene nada que ver con las ideas que nosotros podamos tener al respecto. Por lo tanto, antes de empezar una práctica, me da la impresión de que esto debería ser, debería estar claro. Revisar un poco qué ideas tenemos nosotros de la espiritualidad, qué resistencias tenemos, si las ideas que tenemos acerca de la espiritualidad son correctas, son incorrectas, están basadas en cosas extrañas que nos han influenciado la cultura en la que nos movemos, etc. Entonces, la idea de la práctica budista en realidad es ver que la persona experimente, que la persona explore si algunos de los principios filosóficos básicos del Dharma, de esta nueva cultura, por decirlo así, que es universal, que no es partidista en este sentido, a ver si algunos de estos aspectos pueden convertirse en experiencias sanadoras en el corazón de las personas. Es decir, algo que te ayude a vivir mejor independientemente de creencias que puedas tener. Yo he escuchado mi maestro lo decía en muchas ocasiones, Geshe Tanding, que la filosofía budista nunca debería enseñarse para convertir a los demás, sino más bien para ayudarles a ser más felices, en un sentido. Entonces, sendero espiritual, una espiritualidad consciente, que es lo que se pretende hacer con la práctica del Dharma. Dharma, hemos dicho, es ley natural. Las descripciones que se hacen en los textos clásicos del así denominado budismo son herramientas que te ayudan a entender mejor cuál es tu ubicación en el mundo, tanto interior como exteriormente. Entonces, una espiritualidad consciente en este sentido, que es lo que intenta desarrollar el Dharma, debería implicarnos en la práctica de técnicas cuyo resultado fuera despertar en nosotros cualidades como la sabiduría y la compasión. La sabiduría y la compasión son cualidades universales. El budismo profundiza muchísimo en lo que es una y la otra, sobre todo en el aspecto de la sabiduría. El aspecto de la compasión es universal. La sabiduría, en los textos de Dharma, también tiene muchos aspectos, en realidad la mayoría, que son universales. Por ejemplo, algún aspecto de la sabiduría sería darnos cuenta y vivir en consecuencia con el hecho de que las cosas cambian. Si vas al templo y enciendes una velita, no se puede decir que la fe no te ayude en esta práctica, que no te ayude a ti como persona, tienes mucha fe en Buda. Esto puede ser una práctica budista. Pero sin encender ninguna velita, si viviésemos las 24 horas del día con el reconocimiento experiencial de que las cosas cambian, este es el mejor ofrecimiento que se le puede hacer a todos los seres iluminados. Entonces, esto constituiría un practicante budista.
ya no tiene las connotaciones que nosotros le damos a estos términos. O sea, nuestros conceptos que colocamos ahí los hemos de sacar. Entonces, ahora hablando en general, ¿puede un cristiano, un musulmán, un ateo, un agnóstico rechazar estos valores? Sabiduría y compasión. Esto es lo que enseña el Dharma, sabiduría y compasión. Luego, el atuendo que llevas externamente, si eres oriental, occidental, hombre, mujer, de un país o de otro, es irrelevante. Sabiduría y compasión son dos de los elementos que constituyen lo que sería alguien que nosotros denominamos un Sangye, un Buda. Sangye, para nosotros Buda es este señor oriental, a veces famélico, a veces con una barriguita bastante prominente, que dicen que se iluminó, pero Sangye, la palabra Buda en tibetano no existe y tampoco existe en Pali. Sangye significa alguien que ha desarrollado todas las cualidades y ha eliminado todas las negatividades de su interior. Esto es un Sangye. El Dharma nos ayuda a desarrollar este camino para llegar a este final. Por lo tanto, un sendero espiritual, una experiencia religiosa, si queréis, sendero espiritual, camino interior, debería ser una experiencia interior capaz de protegernos del dolor y la insatisfacción latentes en cada ser humano. Debería ser algo que te ayuda en los momentos difíciles. Puede ayudarte un poquito, puede ayudarte incluso más que un poquito, o puede ayudarte muchísimo a eliminar la insatisfacción. Entonces, la función del Dharma, que es lo que generalmente decimos budismo, la función del Dharma es proporcionar las herramientas para que puedas tener esta experiencia interior. Por lo tanto, también en el texto veréis que tanto la filosofía como la meditación budistas tienen este propósito. Hoy en día ves meditaciones de todo tipo, de todo tipo. Yo ya tengo una edad, pero cuando entro, por ejemplo, en el Facebook, todo el mundo ofrece meditaciones y leyendo lo que ofrecen te das cuenta de que es muy diferente de la meditación budista en este sentido. Entonces, tanto la filosofía como la meditación budista nos proporcionan un GPS para conducirnos a lo más profundo de nosotros y hallar respuestas a los interrogantes que nos inquietan. Hallar respuestas. ¿Por qué nos ocurre lo que nos ocurre? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué estamos en el punto en el que estamos en nuestra vida? Etcétera, etcétera. Un sendero espiritual debería dar respuestas a estos interrogantes que llenan nuestra vida. Entonces, de manera muy sucinta, pensad en esto. Por ejemplo, en el librito que os enviamos de preguntas y respuestas, esto es para hacerlo posterior al curso y sería un buen método de estudio personal o colectivo si reunieseis en grupo. Aquí la pregunta de todo lo que os he explicado hasta ahora es cómo se podrían definir la filosofía y la meditación budistas. En las 3, 4 o 5 primeras páginas del libro se intenta dar una respuesta a esto. Creo que en Occidente el budismo viene de unas latitudes distintas, con costumbres distintas. Aparentemente quizás nos confundamos y pensamos que puesto que es de unas latitudes tan lejanas, no tiene que ver culturalmente con nosotros, y el propósito de este curso, el propósito de las enseñanzas de Dharma, es simplemente hacerte ver que no es así, que lo que intenta el Dharma es algo que tiene mucho que ver con las personas, con el ser humano, no con la cultura que uno tenga o las creencias que uno tenga. Se va hacia zonas muy profundas donde ocurren los interrogantes que hacen que en nuestra vida estemos mejor o peor. Por lo tanto, el Buda, a diferencia, veis, de otras, cuando entendemos la palabra religión, pensamos, bueno, esto es un grupo de creencias que tienes que creer, y los musulmanes tienen las suyas, son venerables, son respetables, los cristianos también tienen las suyas, lo mismo, son respetables. Los judíos tienen sus creencias también, los hinduistas tienen su grupo de creencias, pero los budistas forman
utilizo el término budista en lugar de decir Nangpa, que es lo que debería ser. Los budistas, ahora ya entendéis que cuando digo budista, pues yo lo digo desde una perspectiva y quizás las personas escucháis otro tipo, cargáis el término con otro tipo de conceptos, que es lo que estoy intentando deconstruir, ayudaros a deconstruir. El budismo, a diferencia de todas estas religiones venerables, respetables y que ayudan a muchísima gente, el budismo no tiene un texto sagrado, por decirlo de una forma. El Buda, cuando llegó a la iluminación, lo que explicó, no explicó un grupo de creencias en las que tienes que creer, sino explicó su experiencia de por qué las personas estamos donde estamos, de por qué a veces no estamos bien, qué hay detrás del malestar, tiene causas, no tiene causas, ¿te puede uno liberar del malestar? ¿Puede uno liberarse de niveles muy profundos de malestar? Y esto viene sintetizado en lo que se conoce como el primer giro de la rueda del Dharma, que más comúnmente es conocido con el término cuatro nobles verdades. Cuatro nobles verdades. Nobles, aquí viene del término sánscrito arya. Y nobles se refiere no en el sentido peyorativo de la nobleza, sino noble en el sentido positivo de la palabra, en el sentido de que son seres que a través del desarrollo de la concentración unipuntualizada y la sabiduría han visto la realidad más allá de lo que nosotros la vemos. Y que es algo que nosotros también, como seres ordinarios, podemos ver, podemos acercarnos a estas visiones. Entonces, las cuatro nobles verdades constituye la primera enseñanza que dio el Buda y recordad, hoy se celebra ese momento en realidad. Esta enseñanza la dio a 5 estudiantes. Solo había 5, nada más. Después de la enseñanza, los 5 llegaron al estado de Arhat, se liberaron del samsara. Estaban ya listos, por decirlo de una forma. Entonces, las 4 nobles verdades, fijaros en el PowerPoint, son hechos de la realidad, no son creencias. No es algo en lo que tienes que creer. O sea, tú no tienes que creer en el sufrimiento. No es necesario que creas en el sufrimiento porque de vez en cuando te viene, es una experiencia de la realidad. Si tiene causas, aquí tienes que pensar más, pero las causas, si las buscas, las encuentras. Generalmente están en nuestro interior, es lo que dijo el Buda. Si buscas, las encontrarás. O inferirás que están allí de manera muy razonable, están allí, no son creencias. ¿De qué te sirve creer en el sufrimiento? ¿De qué te sirve creer que tiene causas y condiciones si tú no tienes experiencias de esto? Es decir, en la primera enseñanza, si la utilizas bien, te está diciendo que tienes que trabajar, tienes que observar, tienes que ser un Nangpa budista, observar interiormente si esto es cierto o no. Si es cierto o no. Por lo tanto, aquí ya te da un trabajo bastante potente. Por tanto, estos 4 son hechos de la realidad y hablamos de las 4 nobles verdades que son el sufrimiento, las causas del sufrimiento, el cese del sufrimiento. Cese es una palabra técnica, pero ya creo muchos de vosotros habéis escuchado muchas enseñanzas y ya sabéis. Cese en este caso sería el nirvana o la iluminación también. Y luego el sendero que lleva a este propósito, a este final. El cese de las causas que nos hacen sufrir de a niveles distintos. Entonces, el budismo es esto. Es esto. Es moverse, tener como punto fundamental las 4 nobles verdades. Estas 4 hechos no son culturales, están más allá de cualquier tipo de cultura. Vino de Oriente, porque Buda vivió en lo que hoy en día es Nepal y en el norte de la India, pero el sufrimiento es igual de válido hoy, lo seguimos experimentando los seres humanos y mientras los seres humanos sigamos en la existencia, estas 4 siguen siendo válidas para describir lo que nos ocurre, las causas, y si las comprendemos, buscaremos una salida, y por este sentido, la comprensión de estas 4, en realidad, si comprendemos estas 4, nos impulsará a buscar un refugio. Un refugio es un camino seguro.
algo que nos pueda ayudar directamente ante las dificultades de la vida, a comprender las vicisitudes de la vida y lo que hacemos nosotros delante de ellas, a reconocer el lado oscuro de la vida, por decirlo así. Todas las religiones se olvidan del lado oscuro, en parte, y lo que prometen es un lado brillante, y es una técnica, es correcto, está bien, no es criticable. En el budismo lo que te dicen, antes de llegar a la luz, tienes que lidiar con tu lado oscuro, por decirlo de una forma. Con la sombra. Me parece que algunas tendencias psicológicas hoy hablan de la sombra, el lado negativo del ser. Entonces, estas tres joyas, el refugio para nosotros son las tres joyas que son Buda, Dharma y Sangha, y esto es lo que iré desarrollando a lo largo de estas sesiones. Por lo tanto, así es como empieza en el segundo capítulo, se empieza con este punto. Ya he mencionado, esta es la situación existencial en la que nos encontramos, son los cuatro aspectos de las cuatro nobles verdades, y aquí hay una cita muy clara también que podemos utilizar para entender. Si te interesa la práctica del budismo, si te interesa sinceramente la práctica de la meditación como un método de desarrollo interior y de transformación interior, en la tradición budista esto se viene haciendo desde los últimos casi 3000 años. Es decir, que conocen muy bien el territorio. Entonces Maitreya tiene una cita muy famosa en el Uttara Tantra, que es uno de sus textos famosos. Dice, la enfermedad se tiene que identificar, su causa se tiene que eliminar, la salud se tiene que obtener y el remedio se tiene que aplicar. Es decir, utiliza la tecnología médica, por decirlo de una forma. No tienes que identificar la enfermedad, tienes que erradicar la causa de la enfermedad, y de esta manera obtienes la salud, y esto es a través de un remedio que aplicas para poder liberarte de la enfermedad. La enfermedad aquí en este caso es dukkha. De igual modo, el sufrimiento, su causa, su cese y el sendero se tienen que identificar, sufrimiento se tiene que identificar con precisión. Las causas se tienen que eliminar, la salud se tiene que obtener y el sendero se tiene que poner en práctica. Con esta cita puedes desarrollar todo lo que significa la práctica del Dharma. Budismo es esto. Entonces, el orden de las cuatro nobles verdades es correcto, porque si veis en el libro, vais avanzando en el libro en la página 14, primero explica el efecto, que el efecto es el sufrimiento, y después explica la causa. Y podrías decir que lo podrías explicar al revés, primero la causa y después el efecto. Pero el orden es correcto. En algunos textos se explica al revés, pero cuando el Buda presentó, después de la iluminación, 49 días después de la iluminación, que es lo que se celebra hoy, el Sakadawa, ayer y durante unos días más. Por tanto, a un nivel se dice que para los practicantes que siguen al Buda, el camino de Buda, pues en estos días hacer prácticas es muy, muy virtuoso, porque se celebran te inspira a seguir practicando. Por lo tanto, recibir estas enseñanzas durante el día de hoy y mañana, pues si lo hacemos con una buena motivación, tanto el que escucha como el que enseña, pues es muy beneficioso para nosotros. Acumulamos mucha energía positiva, etc. Entonces, el Buda presentó el efecto y la causa en este orden en lugar de hacerlo al revés. Y esto es así porque sin entender bien nuestra situación, seguiremos confundiendo la vida por el samsara. Dukkha aparece aquí. Dukkha hoy en día los traductores de los últimos libros que van apareciendo, los traductores sajones, ya no utilizan el término sufrimiento para mencionar la primera noble verdad. Mencionan dukkha ya. Y quizás hay una nota a pie de página que te indica que es una traducción más acertada que sufrimiento.
Entonces, este es el motivo por el que el Buda empezó acentuando que la vida, decía él, es dukkha. Dukkha en este sentido. Solo cuando entiendes que dukkha es implacable, que dukkha tiene niveles muy profundos que ni tan siquiera sospechamos y que forman parte de nuestro entramado psicofísico, pero sobre todo psíquico. Entonces, cuando entendemos la profundidad de dukkha, luego es cuando el practicante se despierta el interés para buscar la causa de su sufrimiento, de su dukkha. Es decir, despierta lo que se denomina el deseo de liberarte de dukkha. A este deseo de liberarse de dukkha, todos los textos mencionan que es la renuncia al samsara, pero la renuncia no utilizan el término renuncia. Utilizan este deseo de liberarse del samsara. Una vez más, renuncia es una palabra cargada con connotaciones de nuestra tradición judeo-cristiana negativas, que no tienen nada que ver ni tan siquiera con el cristianismo real, con el mensaje original de Jesús. Renuncia tiene esta connotación de si tengo algo no puedo disfrutarlo, si no puedo disfrutar de los placeres de la vida, no puedo hacer esto o lo otro, si quiero ser espiritual o si quiero ser un buen, en este caso, budista. Esta no es la connotación tampoco. De la misma manera que está desvirtuado el término budismo, el término budista, el término religión, espiritualidad están desvirtuados, renuncia también es un término desvirtuado en este sentido, porque a nivel experiencial significa tener el deseo de eliminar las causas del sufrimiento, tener este deseo muy enraizado en ti, que mueve todo lo que haces a lo largo del día. Entonces, este es el orden, la razón por la que el Buda habló de este orden es básicamente, cuando presentó primero dukkha, es para despertar por medio de la compasión del ser iluminado, se da cuenta que hasta que no te enfrentes al lado oscuro de nuestra vida y no intentes ponerlo debajo de la alfombra, por decirlo de un modo mundano, hasta que no nos enfrentemos con la verdadera realidad de nuestra posición en la psique, en el corazón, en el cuerpo, no habrá esta renuncia, este deseo de querer cortar con las causas de lo que no nos gusta. Por lo tanto, el Buda explicó esto con la habilidad de en aquella época no estaban, pues de un gran psiquiatra, un psicólogo, un filósofo de primera magnitud que intenta ayudar a los demás a liberarse de su dolor. Entonces, dukkha es solo sufrimiento, dolor. Esto viene a explicar que hemos de entender con precisión cuando en el budismo se habla de sufrimiento, y que se habla mucho, porque se habla en el Lamrim, lo que hacen es diseccionar la situación de nuestro cuerpo y nuestra mente para que te enteres bien de dónde estás. Entonces hay cosas que no son sufrimiento, pero que son dukkha. Por lo tanto, el término que utilizamos los occidentales de la verdad del sufrimiento, para nosotros sufrimiento es cuando estamos sufriendo, cuando nos cortamos un dedo o tenemos una enfermedad crónica dolorosa. Esto es sufrimiento, y lo es. Pero en el budismo se habla de otros niveles también de sufrimiento que son igual o peores, o que son la causa de los sufrimientos más evidentes que tenemos. Entonces, el término sufrimiento, cuando lo leáis en textos budistas, tened en cuenta a dukkha, no solo a una experiencia de dolor. Y lo explico aquí en el PowerPoint. En nuestros idiomas no hay un término que exprese bien el sentido de dukkha. Sufrimiento se refiere a esta clasificación que explicaba el Buda en su primera enseñanza, se refiere solo al nivel de dukkha más burdo, el que todos reconocemos como sufrimiento. Pero también alude a nuestras experiencias de felicidad. Esto es un tipo de dukkha. ¿Por qué? Porque son breves, son pasajeras. Y también alude a que, aun en el caso de que no tengas ni el primero ni el segundo, tenemos el potencial para estar atrapados en la jaula de dukkha. Dukkha siempre es una vida insatisfactoria. Siempre.
Por lo tanto, nosotros tenemos el potencial para estar atrapados dentro de esta jaula, yendo de burdo a sutil y muy sutil, de muy sutil a sutil y burdo, vida tras vida, vida tras vida. Entonces, el practicante lo que hace cuando escucha las enseñanzas, alguien que es un Sangyepa es un seguidor del mensaje del Buda, que es estas 4 nobles verdades. El día que alguien desmonte las 4 nobles verdades, un filósofo, un grupo de filósofos, un nuevo paradigma, etc., entonces el budismo no tiene sentido, porque prácticamente todas las enseñanzas budistas, que son miles y miles y miles de textos, están centrados alrededor de explicar de maneras más o menos sofisticadas estas 4 nobles verdades. Tanto puedes escuchar siempre enseñanzas de las 4 nobles verdades, y un Sangyepa siempre escucha, porque no despertamos. El tema es que no despertamos del todo. No despertamos, y por esto se escuchan una y otra vez las enseñanzas. Entonces, el practicante reflexiona en los distintos niveles de dukkha, y lo iremos explicando, y el propósito no es para removerte en el malestar y revolcarte en tus propias penas y tus problemas particulares, no. Es para despertar este sentimiento de aversión a la condición engañosa del samsara, es este término denominado renuncia. O sea, el Buda presenta dukkha no para que te deprimas, sino para que despiertes el interés necesario, incorruptible, de seguir un sendero que erradique las causas que son internas de todo tipo de dukkha, a corto, medio y largo plazo. En tibetano, el término renuncia, como ya he venido diciendo, que lo cargamos con conceptos y en las palabras las carga el diablo, ¿no? Me parece que hay una frase de esta manera, y se refiere a esto. Hoy en día las palabras, con estas nuevas tecnologías, etcétera, están perdiendo fuerza porque les damos conceptos distintos en política, en muchos ámbitos de nuestra vida. Entonces, el término renuncia en tibetano no sale la renuncia. Es Nejung. Nejung significa emerger definitivamente. Tengo el deseo de salir definitivamente de causas y sufrimiento. Quiero salir de esto. Es un estado de mente sumamente positivo, alegre, sobrio. Por vez primera te das cuenta de dónde estás y del camino que tienes que tomar. No vas a encontrar lo que buscas siguiendo pautas que lo único que hacen es moverte dentro de los 3 niveles de dukkha, ¿no? Entonces, aquí en el PowerPoint, y lo podéis leer después en el libro, en las preguntas que hay en el texto, si queréis trabajar con este libro después. Emergencia definitiva es un estado mental equilibrado, es inteligente y dichoso, porque estás por vez primera moviéndote en la realidad tal y como es, y no en las fantasías que nosotros mismos proyectamos, los espejismos que nos hacen creer que, a pesar de que estamos moviéndonos dentro del ámbito de dukkha, samsara, se refiere a esto, samsara, movernos en el ámbito de dukkha, nosotros creemos que es posible encontrar el sentido último de la vida, la felicidad duradera, el éxtasis, en placeres cotidianos que no tienen la capacidad para proporcionarnos lo que buscamos. Solo son chispas de placer temporal, muy útiles, muy virtuosas, si quieres, no son negativas en absoluto, pero no pueden proporcionar lo que las personas buscamos. A un nivel u otro, no pueden proporcionarlo. Entonces, esto es lo que enseña el Buda. Cuando habla del samsara, Buda no es Dios. Hay un sutra famoso, Buda es un ser despierto. Hay un sutra famoso que le pregunta a alguien: ¿qué eres tú? ¿Eres un dios? ¿Eres un deva? ¿Eres esto? ¿Eres lo otro? Y Buda respondió: soy un ser despierto. Y despierto del espejismo de los seres ordinarios que buscan algo donde no se puede encontrar. Esto es un Buda, un ser iluminado. Entonces, lo que haces con la renuncia, con esta emergencia definitiva, es que abandonas la búsqueda sin sentido y compulsiva para encontrar una felicidad que el samsara no te puede proporcionar.
porque es como tratar de saciar tu sed con agua salada. No es posible, no te puedes saciar. Entonces, puesto que te das cuenta de que el agua salada no te puede saciar la sed, es una sensación de dicha. Por vez primera estás en la búsqueda correcta de tu propia felicidad. Aquí estamos hablando, hemos dicho al principio, en la motivación, estamos buscando el nirvana para apartarnos de dukkha. Entonces esta es la motivación, porque las 4 nobles verdades forman parte, diríamos, de las enseñanzas Theravada o Hinayana. Entonces esta es el propósito, no es Mahayana, aunque están allí también. Entonces cuando el Buda describe de manera minuciosa la verdad de dukkha, nos da un trabajo interior especial, en realidad, que es reconsiderar cada uno lo que creemos que es la felicidad, el bienestar, el propósito de la existencia. Porque si no solventas esto, dice el Buda, serás como un prisionero que aunque tenga la puerta de la celda abierta, no le interesa salir. El Buda explica la verdad del sufrimiento y del malestar que a la gente no nos gusta oír, impulsado por su compasión para que los seres dejen de sufrir. Esta es la idea de las 4 nobles verdades. Hay mucha... A ver, si hablas con algunos, incluso filósofos occidentales del siglo pasado, el budismo, decían, tiene un aspecto como muy, muy negativo porque menciona mucho el sufrimiento. Pero nos olvidamos que el Buda lo hace como una estrategia para despertar el interés de los seres para liberarse de este sufrimiento que explica tan minuciosamente, como nadie lo ha explicado. En realidad esto lo veréis después. Nadie explica la profundidad del sufrimiento, ni nadie ha explicado hasta ahora la profundidad del sufrimiento como lo explicó el Iluminado. Entonces, aquí una vez más, Buda se explayó en sus descripciones de la noble verdad del sufrimiento de dukkha, para que dejásemos de ser, decía, como niños pequeños deslumbrados con los atractivos brillos del océano del samsara. Mientras sigas esperando que vas a encontrar lo que no te puede dar el samsara, eres como un niño que está deslumbrado por los atractivos brillos del océano del samsara, como dice él, ¿no? Entonces, la función de explicar el dukkha, cuando el Buda lo explica de manera minuciosa, nunca penséis que es para deprimir al practicante. Es para que despierte este deseo de eliminar las causas de esto que no te gusta experimentar. Por lo tanto, aquí el sendero, cuando tomas refugio en Buda, Dharma y Sangha, es para liberarte a ti. Entonces, sobre el dukkha, muchos tenemos dudas, porque, y sobre todo nosotros, en el primer mundo, prácticamente, a pesar de esta pandemia, etcétera, muchos pues tenemos la suerte de estar más o menos bien comparados con personas que viven en África, por ejemplo, que tienen otro tipo de situaciones más dolorosas, donde el sufrimiento es más burdo. Entonces nosotros se supone que tenemos más o menos un hábitat adecuado, una casa adecuada, tenemos un trabajo más o menos estable, en muchos casos tenemos entretenimiento, tenemos amigos, tenemos incluso familia más o menos bien, y nos han repetido hasta la saciedad que estas son las cosas que hacen feliz a las personas, y es cierto. Obviamente nadie puede negarlo. El Buda no niega que esto sea una buena vida. Lo menciona en algunos de sus sutras clásicos, que esto es tener una buena vida, es tener amistades, tener las necesidades básicas solventadas, buenas relaciones, familia, etc. No obstante, la idea preconcebida de que esta es la causa principal que hace feliz al hombre. Entonces, el Buda lo único que hace es decir, no, si piensas así, esta es una de las causas del sufrimiento. Es una de las causas. La felicidad auténtica, dice él,
no debería depender solo de las cosas que te rodean. ¿Por qué? Es muy simple, porque lo podemos perder en cualquier momento, que es uno de los elementos de la verdad del sufrimiento que lo explicó, que aparecen después, la impermanencia de las cosas. La impermanencia de las cosas. Entonces lo que hemos de hacer es despertar a estos hechos, despertar, no negar las cosas bellas que nos puede dar nuestro karma en la existencia samsárica, en absoluto. A veces en el sendero espiritual tenemos estas ideas erróneas de que si disfrutamos estamos casi como pecando. Esta idea no está en la tradición budista, de esta manera que nosotros conocemos en nuestro mundo. Podemos disfrutar de las cosas buenas de la vida tanto como queramos, siempre y cuando no nos dejemos engatusar por lo que nos ofrece. Las disfrutamos al tope, al máximo, pero sabiendo que hay un camino que recorrer para liberarte de todo tipo de dukkhas, que incluye esta felicidad breve por la que luchamos y buscamos todos, que es breve simplemente porque las cosas de la existencia tienen esta naturaleza de ser cambiantes. Entonces Buda lo único que hace no es hacer que la realidad sea más gris de lo que es o más oscura de lo que es, simplemente la describe. Esto es el Dharma, describes la realidad y vives de acuerdo a ella. Esto es lo que constituye un budista. Entonces esto es muy diferente de lo que entendemos nosotros por práctica religiosa, en que casi dejamos las cosas en manos de los grandes seres de esta religión, lo dejamos en manos de ellos. En la tradición budista, el mensaje de las 4 nobles verdades en realidad te dicen tienes que trabajar en el sendero espiritual, tienes que seguir un sendero, reconstruir tus pensamientos, revisar tus creencias, incluso las budistas mismas. No tienes que aceptar ni una de ellas hasta que tú no veas que hay un fondo de verdad en ello, ¿no? Entonces, la noble verdad de las causas de dukkha es la segunda. Aquí lo estamos haciendo de manera sucinta. Porque están vinculadas las dos. Si, por ejemplo, uno de los beneficios de profundizar en la primera noble verdad que hemos dicho, dukkha, es que nos ayuda a despertar el intenso deseo de apartarnos de las causas de dukkha o de malestar, que son las aflicciones mentales y la actividad que se produce por su culpa, o a causa de estas aflicciones mentales. Es decir, el Buda después ya está señalando hacia el interior de la persona, porque prácticamente es el único que ha descrito que las causas de todo lo que nos ocurre, las principales están en el interior de uno, las principales. Luego secundarias son externas, pero las causas principales están en el interior de uno, y la razón por la que budista es Nangpa, es ser interior, es porque alguien que es budista, aunque no tenga un templo donde hacer ofrecimientos, el ofrecimiento sublime que haces es observar si hay aflicciones mentales y procurar no actuar en base a ellas. Y este es trabajo difícil. Ir a un templo a encender una velita, esto es muy venerable, es virtuoso, pero es mucho más fácil que lo que te indica el Buda que hagas. ¿Qué es esto? Observar la razón por la que enseña la primera noble verdad, sufrimiento, es para que despiertes el interés en buscar las causas de este sufrimiento y que descubras que hay una energía negativa en nuestro interior que ya viene desde el nacimiento, no nos la tiene que enseñar nadie, que tiene sus propias causas que iremos describiendo. Entonces, en base a estas turbulencias internas, después te implicas física, verbal y mentalmente en el mundo, y esto produce consecuencias. Entonces estamos ya en la ley de causa y efecto, el karma, que se tiene que entender con precisión. Entonces, lo que te indica el Buda con la primera noble verdad es que te vayas a tu interior y que trabajes con tu interior. Y esto sería un Nangpa. Ser interior se refiere a esto. Entonces, quien hace esto es budista. Puedes ir con el traje que quieres, puedes ir vestido de blanco, de rojo, de azul, de granate, no importa.
el trabajo interior es el que cuenta en este sentido. Entonces, la raíz de todas las aflicciones, es la ignorancia. En la tradición budista aparecen siempre los tres elementos nocivos, son ignorancia, que es algo específico que iremos describiendo a lo largo de este día y medio, apego, obsesión con las cosas que consideras agradables, y rechazo, aversión, ira, enfado, odio hacia lo que consideras desagradables. Entonces, estos tres son las causas que continuadamente nos atan al ciclo del sufrimiento y malestar. Entonces, esta es la idea básica. Pero la raíz de todas es esta ignorancia. La ignorancia aquí no es no saber únicamente, que también, sino básicamente es creer que sabes. Guru Rinpoche de la tradición Nyingma decía que la ignorancia es creer que eres lo que no eres. Entonces, tiene que ver con la pregunta que ya se formulaban aquellos paganos de la antigüedad: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Los griegos. ¿Quién soy yo? Tanto aquí es, si crees que eres lo que no eres, estás dando pie al apego, a la ira, a actividad kármica. Esto produce resultados que rebotan hacia ti, puesto que lo que está detrás de estos resultados son deformaciones perceptuales, conceptuales de la realidad, es decir, mentes erróneas, mentes equivocadas, mentes agresivas. Entonces, esto de manera natural rebota contra la persona que lo perpetra, te persigue. Es como la sombra. El karma es como la sombra que está a nuestro lado siempre. No importa dónde vayas, esta sombra te acompaña. Poder estar solo, poder estar acompañado, la sombra siempre te acompaña. Entonces aquí Guru Rinpoche lo explica de esta manera, es creer que eres lo que no eres, estar convencido de que eres lo que no eres. Entonces esta es la base ya que hace que todo se tambalee y que cree el samsara, que es nuestra existencia caracterizada por dukkha, por malestar. Entonces, en la tradición Gelupa se menciona ligeramente diferente, pero no hay diferencia en el sentido último. La raíz de todas las aflicciones es esta ignorancia, pero específicamente es la tendencia innata de aferrarnos a una concepción errónea del yo, viéndolo como una entidad permanente, sustancial e independiente de todo lo demás. Aquí dentro puedes meter visiones intelectualmente adquiridas, como la creencia en el alma, en Purusha, creer que después de la vida no hay nada, es el otro lado de la moneda. Pensamos, somos muy revolucionarios. Yo pienso que no hay nada después, de hecho no lo sabes, lo crees, y o bien sustentas que hay algo que sigue después, llámale alma, Purusha, etc., o bien sustentas que no hay nada que sigue después. Son dos lados de una misma moneda. Son creencias basadas en ideas a veces no muy analizadas. En el budismo pues se da otra respuesta. Hay una trascendencia, pero en ningún caso es una entidad permanente, sustancial o independiente. Y aquí es lo que haces, la búsqueda de quién eres en realidad. Aquí entraríamos después en el vacío, la filosofía del vacío, para entender cómo existen las cosas. Para entender quién soy yo, no es posible entender quién soy yo si no conoces la verdadera naturaleza de las cosas, que es lo opuesto de lo que decimos aquí. Es dependiente, no es permanente y no es sustancial. Lo tenéis aquí en el PowerPoint. Si lo miráis bien, está en el libro. El PowerPoint está basado en el libro. Revisadlo porque este es un texto muy profundo. Muy profundo, y yo sé los efectos que ha hecho en las personas que lo escuchan presencialmente. Es una manera de introducir el budismo, pero no de manera simple, porque el budismo no es... Lo puedes explicar de manera muy simple, pero generalmente requieres muchas palabras para entender lo que es esta práctica.
Entonces, por culpa de esta ignorancia congénita, porque esto congénita significa aquí que ya en los bebés, quien tiene nietos, nietas, hay un sentido de error ya básico, que nos separamos de los demás, y esto es muy difícil de explicar seguramente, pero ya venimos con esta idea. No nos la tienen que explicar nuestros padres, no nos lo tienen que explicar en las escuelas, ni la sociedad, ni nada de esto. Ya venimos con ello. Entonces, por culpa de esta ignorancia congénita, dotamos al yo que existe. Todos tenemos un yo, un sentido de individualidad, y esto el Buda no lo negó en ningún momento. Es lo que válidamente imputa sobre tus agregados. Yo sobre mis agregados solo puedo decir yo, no puedo decir tú, o no puedo decir María o José, tengo que decir yo, y esto es una entidad que es convencionalmente diferente de los demás, pero la naturaleza de esta identidad la proyectamos dotándola de una naturaleza falsa, independiente, inherente, esencial, permanente, sustancial, y esto es lo que se intenta explicar después para eliminar la ignorancia donde se sustenta el apego, la ira, la actividad kármica, que es lo que produce dukkha. Por lo tanto, lo que hace el Buda en las 4 nobles verdades es desenredar el enredo en el que nos hemos metido. Desenredar el enredo en lo que nos hemos metido es la primera cita que aparece en el Sendero de la Purificación de Buddhaghosa, que es un texto clásico, es como un Lamrim de la tradición Theravada, y empieza así. O sea, este texto está diseñado es el primer manual psicológico. Es muy difícil de leer porque el lenguaje es muy antiguo, pero si puedes ir leyéndolo, a veces hay cosas que son como perlas, y la primera cita dice, los seres humanos nos hemos colocado en un enredo, y la práctica del Dharma es desenredar este enredo. Y la ignorancia está ahí. Es malinterpretar quién eres, malinterpretar cómo existen las cosas. Dotamos a lo que es transitorio y cambiante, lo dotamos de estaticidad, permanente, eternidad. Y en el objeto no está esto, pero nosotros lo proyectamos. De la misma manera que proyectamos en el paganismo cosas que vienen de la publicidad desde el siglo III, que el cristianismo político tomó poder, hizo una propaganda tremenda. En el siglo III después de Cristo hizo antipublicidad sobre el paganismo, y aún nosotros, 2000 años después, el término paganismo nos viene como algo sumamente negativo. Cuando en realidad, sin todas estas disciplinas que os he explicado al principio, este mundo sería oscuro, muy oscuro. Entonces, el yo distorsionado en el que nos enfocamos se convierte en el foco de toda tu atención, es nuestro centro de gravedad, y es donde se originan todas las emociones aflictivas, las aflicciones mentales, básicas. El apego, la aversión, a los que siguen innumerables derivados o emociones secundarios, cuyo efecto perturbador es alterar la paz de tu mente e impedir que seas feliz. Pero esto no es una cuestión intelectual de que digas, ya sé. Entonces, si elimino la ignorancia, elimino el apego y elimino la ira, pues ya me encontraré feliz, estaré siempre feliz. Pero no es tan simple, porque cuando te encuentras con las condiciones secundarias, la ignorancia fundamental proyecta ira y apego de manera innata, por decirlo de una forma. No podemos luchar. Entonces, desenredar este enredo es un proceso gradual de escuchar, contemplar y meditar hasta tener una experiencia cada vez más profunda de estas verdades, por decirlo de una forma. Entonces, generalmente me parece que os dije desde hace unos años, ya voy a empezar, pues ya tengo una edad que no me puedo permitir hacer planes a muy largo plazo. Hace unos años que me habéis escuchado que tengo que empezar a dar enseñanzas sobre el Logrik, la mente y sus funciones, y voy a empezar en septiembre. Espero que sea el primer curso presencial, no retiro. El retiro en agosto tenemos de presenciales, pero en septiembre, un día y medio,
voy a empezar un ciclo de enseñanza sobre la mente y sus funciones. Y lo primero que vamos a hacer es estudiar el aspecto psicológico de la mente, que es el más accesible en un principio, donde a veces en forma exagerada se habla de 84.000 aflicciones mentales, 84.000, ¿no? Pero se pueden reducir a 3, que son la ignorancia, la aversión y el apego. El apego aquí también lo podemos decir deseo negativo, hay deseos positivos. El apego sería un deseo negativo, ¿no? Entonces aquí se dice que la ignorancia es como el rey que viene asistido por 2 ministros que mandan en nosotros y nos impulsan a crear karma. El rey es el dictador principal, que es creer que eres lo que no eres o aferrarte a características en tu yo que es real, que existe, pero características que no están ahí. No te enfocas en lo que existe del yo, en cómo existe el yo, sino que te enfocas en lo que añades tú a lo que es de verdad. Y lo que añades te impide ver quién eres de verdad, ¿no? Entonces, este es el rey. A partir de ahí, de manera natural, todo lo que ataca esta visión distorsionada de base, lo quieres rechazar con ira, con apego, aversión, resentimiento, y todo lo que promueve esta visión lo quieres para ti, no quieres separarte de ello. Entonces el apego y la ira y la ignorancia son como, en algunos textos se dice, como el rey y los 2 ministros que le ayudan. Entonces estos 3 son los que nos encadenan a este ciclo repetitivo de creación de actos que producen consecuencias que nosotros recibimos, que nos hacen reactivar o reaccionar con más actos basados en los 3 distorsionadores de nuestra realidad y de la realidad que nos envuelve, y por lo tanto es quien está sometido por esto, vive en el samsara. Samsara se refiere a esto. Samsara no se refiere a un lugar específico, geográfico, no es que en la China estén mejor que en Barcelona o en cualquier lugar de Europa. Es el estado de nuestra conciencia y es universal. A no ser que alguien haya salido de este ciclo, esto es el samsara, no es el planeta Tierra. Es el mecanismo con el que nos movemos, el mecanismo innato y intelectualmente adquirido que hace que nos movamos dentro de este ciclo repetitivo de sufrimiento, causas del sufrimiento, más sufrimiento, causas del sufrimiento, felicidad breve, un poco de sufrimiento breve, un poco de sufrimiento profundo, y así vida tras vida, porque después de esta vida el cuerpo se deja aquí, pero el teatro donde opera este mecanismo no es físico. Está en un lado, no es cerebral, no está en el cerebro. Ojalá estuviera en el cerebro, porque algún día podrías tener la esperanza de que cortando las partes negativas, que es donde se manifiesta la ira, etcétera, la ira desaparecería, podrías tener una liberación a la carta, y esto no ocurrirá nunca porque no es posible, ¿no? Estos estados mentales tienen la característica de la no materialidad. El dedo no genera ira, los ojos no generan ira, el pelo no genera ira, el corazón no puede generar ira. Está en otra parte. Todo este generador de samsara está en otro aspecto. No tiene forma física. Nosotros lo llamamos la mente, la conciencia. Para nosotros, mente es el cerebro. Sí, hay partes de la mente que están muy asociadas al cerebro, pero hay otras partes que no, y estas específicamente no lo están. Producen reflejos en la parte cerebral, en el cuerpo. El corazón late más deprisa en algunos casos, en base a algunas aflicciones mentales. Pero el teatro de operaciones de todas estas aflicciones mentales, estamos hablando de las negativas, pero también podríamos hablar de muchas de positivas, ¿no? Se hablará después. Entonces, el teatro de operaciones es este aspecto inmaterial, sin forma, no tiene forma, ni color, ni peso, y a esto lo denominamos la mente. Es lo que hace que tu cuerpo sea un cadáver en el momento en que se vaya. Y cuando esto se marcha, tu cuerpo se transforma en un cadáver. Es porque esto se ha ido.
Nadie lo ve, nadie sabe dónde va, pero se lleva todo lo que acumulas en tu vida y en tus vidas previas, se va hacia donde sea que tengas que irte después. Entonces, la asociación de las aflicciones mentales y el karma son, como diríamos, el motor que nos mueve hacia experiencias abocadas a dukkha, porque todo lo que hacemos, decimos o pensamos no se desvanece en un agujero negro, sino que se acumula en nuestro continuo mental en forma de potencial, en forma de tendencias mentales, no físicas, las tendencias mentales. Y las tendencias vienen de acciones repetidas en nuestro continuo mental. El cuerpo lo podemos cambiar, pero las tendencias que hemos ido acumulando formarán parte de un cuerpo nuevo que puedas tener después de esta vida, ¿no? Porque no se llevan en el cuerpo. Este cuerpo va a desaparecer en el momento de la muerte, va a desaparecer y nunca más va a reaparecer. No es posible. Entonces, todo esto que se ha explicado lo tenéis que investigar. Este es el mensaje del Buda, no tenéis que aceptarlo. No hace falta que lo aceptéis. No es bueno aceptarlo. No sería bueno para la práctica, decir que sí a todo. Tienes que contrastar la enseñanza con lo que tú experimentas en la vida. La enseñanza del Dharma dicen que es como un espejo, para así poder ver mejor quién eres, tu ser primordial. Esta es la idea. Entonces, el potencial que deja toda nuestra actividad, todo lo que hacemos, decimos y pensamos, deja un potencial en nuestro interior. Para lo bueno y para lo malo. Este potencial invisible tiene la función de programar nuestra mente en forma de tendencias, las ideas que tenemos, los hábitos que tenemos, los puntos de vista filosóficos, políticos, etc., y que van configurando la realidad en la que cada uno vive. Tanto la realidad, como se viene explicando continuadamente en fases superiores en la tradición budista, puesto que la realidad depende de todo esto, la realidad nos fija. Cada uno tiene su manera de ver el mundo, en dependencia de toda la actividad kármica que has venido haciendo, no de esta vida, de antes. En cada vida vamos acumulando potenciales distintos, ¿no? Y de ahí que cada uno de nosotros vea, entienda y experimente el mundo del modo en que su base de datos kármico te permite ver. Si no tienes el karma para ver algo, no lo vas a ver por mucho que intentes verlo. Cada ser en este mundo tiene su propio karma personal e intransferible. Existe una individualidad. No nos vamos a fundir en un cosmos, en un ser superior, todos unidos, etc. No es necesario. El todos unidos, sin moverte del mismo sitio, poder estar unido con todos al entender la verdadera naturaleza de todas las cosas, ¿no? Tanto, el karma es personal e intransferible. Más adelante saldrá cuando hablemos de Buda, Dharma y Sangha, ¿no? El Buda en uno de sus sutras dijo: yo no puedo sacar el karma de los demás para impedir que experimente el resultado kármico que le corresponde. No lo puedo sacar como si sacase un pincho que se ha clavado en alguna parte del cuerpo de la persona. Es personal e intransferible. Por lo tanto, la segunda noble verdad, hemos hablado un poquito del sufrimiento y volveremos en la próxima sesión a profundizar más en él. Estamos hablando aquí de aflicciones mentales en las causas del sufrimiento, por lo tanto tienes que mirar hacia el interior, tienes que observarte a ti mismo y luego la actividad que haces en base a tus estados mentales. No se hace algo sin intención. Intención es un factor mental que estudiaremos a partir de septiembre, creo ya. Es un factor muy importante. Es karma. Este factor es un factor que mueve la mente hacia un lugar particular, ¿vale? Entonces, el karma acumulado que experimentamos cada uno de nosotros se experimenta cuando este potencial se encuentra con las circunstancias externas apropiadas,
se experimenta de maneras distintas para cada uno de nosotros. Si el karma es positivo, experimentarás alguna experiencia agradable. Si el karma es negativo, experimentarás alguna experiencia desagradable. ¿Quién es que te hace sentir el resultado de tu karma? La sensación. La sensación es otro factor mental que acompaña la intención, están vinculados. Y la sensación es un factor mental que está siempre presente. Y es la mera experiencia que tenemos de las cosas. Y constantemente está variando este factor mental. Constantemente. En nuestro interior a veces tenemos sensaciones agradables, sensaciones desagradables, neutras, agradables, agradables, neutras, 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 que es lo que tenemos más. Después desagradables, desagradable intenso, desagradable medio, desagradable inferior, y muy, muy desagradable, o experiencias agradables, desagradables, neutras, etcétera, así. Y nuestra vida transcurre, diríamos, y la experimentamos a través de un factor mental que es la sensación. Y la sensación es cómo se expresa el karma a un nivel. Si es una sensación agradable, esto viene de una actividad positiva que has hecho, porque algo positivo no puede venir de algo negativo. Esto es como los principios de la conservación de la materia, que descubrió un científico alemán. De la nada no puede surgir algo. De la nada no puede surgir algo. Algo solo puede surgir de algo más. De la nada no tiene capacidad para producir algo. Y si algo se produce, siempre estará relacionado con una causa previa que tiene el aspecto para producir aquel resultado específico, un fruto dulce, un fruto amargo, un fruto picante, etc. Con el karma ocurre lo mismo. Una sensación agradable solo puede venir de una maduración de un karma positivo que has podido hacer, pequeñito, que madura ahora experimentando una sensación agradable durante 5 minutos. Y esta puede ser sustituida por una sensación desagradable 3 minutos. Y la sensación desagradable no tiene nada que ver con la sensación agradable. Tiene que ver con la manifestación, como la expresión de un karma que madura en tu interior. Los karmas los experimenta quien los perpetra. Y yo no puedo experimentar el karma de mis padres, yo puedo experimentar el karma que yo mismo he creado. No puedo experimentar un karma que yo no he creado. Entonces, algunas de estas normas después las podéis, se estudian en otros textos de manera muy profunda, para que reforcéis esta idea de la primera noble verdad del sufrimiento, de dukkha, con sus distintos niveles, de las causas de dukkha, y de esta manera nos podemos dar cuenta que, claro, cuando habla budismo, budismo que es, tienes que creer en unas cosas, tienes a tu papa ahí presente, Buda es Dios, no hay diferencia, todo es lo mismo. Cristianismo, judaísmo, todo es lo mismo en realidad. No es así. No es así. Ya para terminar, la noble verdad del cese de dukkha y del sendero. Entonces, la raíz, hemos dicho que la raíz del sufrimiento es esta ignorancia. Y la ignorancia se puede eliminar aplicando el antídoto. El antídoto de la ignorancia es la sabiduría. Si la ignorancia malinterpreta quién eres, la sabiduría es aquel estado mental que reconoce cómo existes en realidad. Y uno actúa como oponente del otro. Si está uno, este no puede estar, la ignorancia. Si hay ignorancia, la sabiduría no puede estar. La ignorancia se enfoca en el yo y malinterpreta su naturaleza. La sabiduría se enfoca en el yo y trata de comprender su naturaleza. Transitoria, no permanente, no singular, no inherente, no independiente. Entonces, cuando te enfocas en la verdadera naturaleza del yo, la ignorancia que se enfocaba en la falsa naturaleza del yo se va debilitando, se va debilitando, se va debilitando, cada vez más y más y más. Entonces, en este contexto, cese es sinónimo de nirvana o iluminación y significa que, puesto que no hay ignorancia, que se ha desvanecido esta mala interpretación, la ira y el apego no tienen una raíz. El tronco de las aflicciones mentales no está. Por lo tanto, las ramas y los frutos de la ira y el apego
no se activan. No se activan porque no hay causas activadoras. Ahora para nosotros nos resulta difícil, pero con el estudio, etcétera, entenderéis que es posible. Hay muchos sutras que explican al Buda lo descuartizaron en alguna de sus vidas previas y no tenía, cuando era un bodhisattva ya elevado, no tenía, solo le salía compasión, no ira, porque le faltaba la causa de donde sale la ira, que es la ignorancia fundamental. Entonces, el mecanismo es bastante diferente de lo que entendemos nosotros por sendero espiritual y es bueno revisarlo. Como os he dicho antes, creer en las 4 nobles verdades, esto es como un oxímoron en la tradición budista. No tienes que creer, tienes que escuchar, contemplar, meditar y llegar a unas conclusiones basadas en la razón que te ayuden a comprender que las cosas son de este modo, no pueden ser de otra forma. Porque no existe una entidad poderosa que te castigue o que te dé felicidad o bienestar, aparte del mecanismo de tu propio interior. Entonces, en este contexto, cese es cuando hay esta eliminación completa de la causa raíz de dukkha, del sufrimiento. Aunque desees sufrir, no podrías porque las causas que producen dolor han sido extinguidas de tu interior. No es posible. No es posible. Entonces, a partir de aquí, ya lo único que nos faltaría es conocer el método para alcanzar dicho cese, que es la 4ª noble verdad, que es el sendero. Y esto lo explicaremos pues más adelante. Entonces, hemos hecho 1 hora y media. Aquí no es como cuando hacemos estos estudios que hemos hecho en semanas anteriores. Hemos estado 2 horas aquí, puesto que tenemos todavía otra sesión antes de comer, después 2 sesiones más por la tarde. Ahora descansamos